Bueno, buenas tardes a todas quienes nos acompañan en esta tarde, todas y todos, quienes nos acompañan en esta tarde en nuestra primera sesión del segundo ciclo de desarrollo docente 2021, al que titulamos Hacia una nueva evaluación en educación superior. En esta ocasión voy a dejar con ustedes a Daniel Bautista Quirós, de la Dirección de Pregrado, y él nos va a presentar el módulo Orientaciones para la Evaluación Centrada en el Aprendizaje. Así que, Dani, cuando quieras. Muchas gracias, Nati. Buenas tardes nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos en este segundo ciclo de desarrollo docente. Y como dice el título de la presentación, la idea es que hoy día veamos aquellas orientaciones más generales, ¿no es cierto?, sobre el cual podemos cimentar un trabajo para aproximarnos hacia una nueva evaluación en educación superior. Ya continuando con el desafío, ¿no es cierto?, a la nueva docencia que nos hemos ido enfrentando progresivamente a partir de la emergencia sanitaria, ¿no es cierto?, y la virtualización forzosa de los procesos educativos. Por lo tanto, esto también, así como nos aproximamos a nuevas formas, ¿no es cierto?, nuevos lenguajes para enseñar, para aprender, también es pertinente, ¿no es cierto?, parar un poco y reflexionar sobre también el nuevo tipo de evaluación, ¿no es cierto?, el nuevo enfoque de evaluación que también demanda este nuevo paradigma o este nuevo enfoque que nos impone también esta realidad. Bien. Cuando hablamos de evaluar, ¿no es cierto?, muchas veces quienes hacemos docencia inmediatamente nos vamos, ¿no es cierto?, lo tomamos como sinónimo de calificar, de certificar ciertos saberes, desempeños o aprendizajes, ¿no es cierto?, en determinados aprendices. Sin embargo, como les decía, este nuevo modo de enfrentarnos a la docencia superior, sobre todo marcado por la virtualidad y toda la contingencia, ¿no es cierto?, que nos ha acompañado, nos dibuja, ¿no es cierto?, o nos aproxima también hacia un nuevo paradigma educativo, ¿no es cierto?, donde hemos visto también en otras instancias de desarrollo docente, lo hemos hablado, se valora más la autonomía, ¿no es cierto?, la participación de los estudiantes, diseños pedagógicos o despliegues didácticos cada vez más claros, más transparentes, que también impliquen, ¿no es cierto?, de un modo más profundo a las y los estudiantes con las actividades de enseñanza, ¿no es cierto?, que hacemos nosotros como docentes. Por lo tanto, ¿no es cierto?, como muestra esta diapositiva, para ampliar un poco nuestro horizonte, ¿no es cierto?, cuando hablemos de evaluación, podemos distinguir ciertas funcionalidades, ¿no es cierto?, ciertos propósitos que nosotros les podemos dar a estas actividades o a estas experiencias de evaluación que desarrollamos con nuestras y nuestros estudiantes, ¿no es cierto?, y que también nos van a invitar a distanciarnos un poco de esta sinonimia tan inmediata, ¿no es cierto?, de la evaluación y la calificación, ¿ya? Claramente para calificar hay que evaluar, pero no podemos entender, no podemos compactar, ¿no es cierto?, el proceso de evaluar en el marco de experiencias formativas, ¿no es cierto?, integrales, solamente reducirlo a el mero hecho de calificar o de traspasar, ¿no es cierto?, nuestro juicio a una escala de medición estandarizada. Eso no es necesariamente malo, pero el peligro está cuando eso, ¿no es cierto?, eclipsa o opaca todo o gran parte de nuestro quehacer, ¿no es cierto?, respecto a lo que hacemos con nuestras y nuestros estudiantes. Por lo tanto, como primer paso, como les decía, la invitación es a pensar, en primer lugar, en la evaluación no como un hito final, ¿no es cierto? Todos aquellos quienes hayan tenido alguna aproximación a proyectos, ¿no es cierto?, fondos, etcétera, ya es palpable que la evaluación es un elemento transversal, ¿no es cierto?, durante todo el ciclo de vida de un proyecto, de una actividad curricular, de una asignatura, etcétera. Por lo tanto, esa es la primera invitación. La evaluación es parte integrante, ¿no es cierto?, de esta trenza que junto a las actividades de enseñanza y de aprendizaje dan cuerpo a las experiencias formativas que disponemos para nuestras y nuestros estudiantes. Por lo tanto, ¿no es cierto?, podemos obtener distintos frutos, ¿no es cierto?, de diversas experiencias de evaluación. Una primera funcionalidad o un primer propósito, ¿no es cierto?, que al parecer es el más común, desde el cual nosotros nos enfrentamos a la evaluación, es la evaluación de los aprendizajes, ¿ya? Este es probablemente, ¿no es cierto?, la aproximación más directa que se nos viene a la cabeza, ¿no es cierto?, nosotros como docentes superiores cuando nos enfrentamos a la reflexión sobre, por ejemplo, por qué evaluamos o para qué evaluamos, ¿no es cierto? Yo estoy realizando una evaluación de aprendizaje, cuando yo evalúo una tarea, una prueba, etcétera. Está inmediatamente asociado también a la certificación y a la calificación de aprendizaje, ¿no es cierto? Aquí podríamos encontrar estas experiencias que nosotros denominamos como experiencias de evaluación sumativa, ¿no es cierto? Que tienen por fin, más que nada,
evaluar, ¿no es cierto?, el punto final de algún determinado trayecto de aprendizaje en algunos estudiantes, ¿no es cierto?, versus, por ejemplo, la evaluación formativa, ¿no es cierto?, que más allá que solamente calificar o certificar cierto logro de aprendizaje, tiene la función de ofrecer algo más allá para la mejora continua de quien aprende. Cuando hablamos de esta primera, de este primer propósito, ¿no es cierto?, de la evaluación de aprendizajes, nos estamos refiriendo al armamento clásico con el cual nosotros desplegamos este tipo de actividades con nuestras y nuestros estudiantes, las diversas evaluaciones, tipo pruebas, controles, y también, ¿no es cierto?, caen aquí, por supuesto, los instrumentos de evaluación a los cuales estamos acostumbrados, de los cuales menciono, ¿no es cierto?, las rúbricas y las pautas de evaluación. Sin embargo, si complejizamos un poco esta visión sobre la evaluación, surge otro propósito u otra dimensión, ¿no es cierto?, de la evaluación como aprendizaje. Es decir, ya no solamente que estas actividades de evaluación me sirva para medir, para decir yo como docente puedo dar fe que Juanito o Juanita sabe tanto en una escala de 1 a 7, ¿no es cierto?, sino cómo puedo yo aprovechar experiencias y actividades de evaluación para fomentar el aprendizaje de las y los estudiantes. La evaluación como aprendizaje, por lo menos en docencia superior, es una de aquellas aristas, ¿no es cierto?, menos explorada cuando hablamos de evaluación en la universidad, sobre todo cuando estamos en estas restricciones que impone la contingencia y en la docencia virtual. Cuando hablamos de evaluación como aprendizaje, ¿no es cierto?, como dice ahí la diapositiva, esto comprende ciertas actividades colectivas, ¿no es cierto?, trabajos en equipo, en pareja, en general trabajo entre pares, pero donde además que solamente el trabajo, la elaboración, ¿no es cierto?, o lo laborioso de la actividad, no solamente redunda en la obtención de un objeto o de un recurso, ¿no es cierto?, para evaluar, un recurso de aprendizaje, sino que también la evaluación se comparte, ¿ya? Y ahí donde nosotros tenemos ciertas experiencias de evaluación compartida, evaluación entre pares, ¿no es cierto?, evaluaciones grupales y también la autoevaluación, ¿ya? Por lo tanto, cuando evaluamos, ¿no es cierto?, cuando usamos la evaluación como herramienta para el aprendizaje, ¿no es cierto?, una de las primeras luces que tenemos que tener en cuenta es que así como nosotros en el trabajo en grupo abrimos el trabajo, ¿no es cierto?, hacemos descansar gran parte del trabajo de nuestras y nuestros estudiantes, la evaluación no puede sustraerse de eso, ¿ya? Porque si no dejamos de aprovechar las ventajas, ¿no es cierto?, que ofrecen este tipo de experiencias para promover los aprendizajes, la participación y la implicación, ¿no es cierto?, de las y los estudiantes. ¿Y por qué es relevante? Porque así como se abren, ¿no es cierto?, distintas actividades de elaboración, de reflexión en el marco, por ejemplo, de un trabajo grupal, la evaluación, por ejemplo, de los pares, la evaluación del propio desempeño, la evaluación de productos de evaluación de otros grupos, o uno que, por ejemplo, le demos nosotros como docentes, eso también ha mostrado, ¿no es cierto?, y está documentado así también por la evidencia, son factores claves para la movilización de saberes y de aprendizajes, ¿no es cierto?, que pueden ser los que precisamente buscamos que los estudiantes demuestren en estas experiencias, o bien pueden ser aprendizajes y saberes que sean claves para alcanzar esos aprendizajes. Y como dice la última parte de la diapositiva, ¿no es cierto?, son aspectos prácticamente inseparables cuando uno reflexiona sobre esta lista de evaluación, ¿no es cierto? Es un poco inseparable separarlos de actividades colectivas, de actividades que promuevan una implicación más profunda del o la estudiante, ¿no es cierto? Y como también dice la diapositiva, esto nos va a ayudar a dar más transparencia al proceso de evaluación, toda vez que la y los estudiantes, cuando también participan de la evaluación, pueden ver, ¿no es cierto?, cómo funcionan los instrumentos, cómo se aplican, qué es lo que se evalúa, y ellos también se pueden hacer una idea de los procesos evaluativos que nosotros y nosotras como docentes en la universidad, ¿no es cierto?, también llevamos a cabo respecto a sus aprendizajes, ¿ya? Esto es como un poco pasarles la idea, como siempre les digo, la idea de transparentar, ¿no es cierto?, la evaluación no significa facilitar la superación del desafío de la evaluación, sino que significa dar un mínimo de claridad para las y los estudiantes para que ellos sepan qué saberes, ¿no es cierto?, qué desempeños tienen que demostrar y con qué grado, ¿no es cierto?, de logro. Una tercera arista, ¿no es cierto?, y también que forma parte de las menos exploradas en comparación con la evaluación de aprendizajes, por ejemplo, es la evaluación para el aprendizaje, ¿ya? Es decir, además de evaluar para promover aprendizajes, por ejemplo, disparar alguna actividad colectiva, para disparar ciertos saberes, la evaluación para aprender, ¿no es cierto?, dice relación con
aquella evaluación que no solamente deja una nota, ¿no es cierto?, o algo a nivel de registro académico, sino que además provee información valiosa para quien es evaluado, con el propósito de que al enfrentarse a una nueva experiencia de evaluación pueda, ¿no es cierto?, tener orientaciones claras para esa mejora, ¿ya? Eh, Respecto a esto, ¿no es cierto? Aquí claramente sale un tema que es la retroalimentación, ¿ya? Aquellas experiencias de evaluación para el aprendizaje, ¿no es cierto? Que dicen relación, como bien dice aquí la diapositiva, con lo que nosotros conocemos como evaluación formativa, ¿no es cierto? Es decir, experiencias de evaluación que inciden decididamente en el proceso de formación, es decir, que nos ayudan a dar continuidad a los procesos de aprendizaje y también, por lo tanto, nos ayuda a desligarnos un poco de esta visión tan limitada, ¿no es cierto?, de la evaluación como este hito final, ¿ya? Sino que como procesos que se distribuyen a lo largo de la experiencia formativa. Como podemos ver, la retroalimentación es un factor clave, porque esa retroalimentación, ya, por ejemplo, si o el estudiante se lleva la rúbrica o se lleva la pauta de evaluación, ¿no es cierto?, para la casa, la idea es que no solamente le diga o sepa, el profe sumó bien los puntos, o sí, me saqué un 5 o me saqué un 7, sino que, por ejemplo, para el que se saca el 5, la idea es que esa rúbrica, ¿no es cierto?, explícita o implícitamente le debiera aportar información sobre los aspectos a mejorar, pero también cómo mejorar, ¿ya? Aquí, en este punto, es importante recalcar la pertinencia, ¿no es cierto?, y la relevancia de las oportunidades. ¿En qué sentido? En que estas actividades de evaluación, en general, no solamente la evaluación para el aprendizaje, em, tienen que ser, o tienen que ser tomadas, ¿no es cierto?, como una oportunidad valiosa para que también las y los estudiantes puedan vincular los saberes que están desarrollando, ¿no es cierto?, en su campo disciplinar y cómo ellos los pueden ver en el contexto real, ¿ya? Entonces, también trayendo contextos reales, usando contextos reales, ¿no es cierto?, como por ejemplo en las ciencias de la salud, que es un recurso base, ¿no es cierto?, los casos clínicos, ¿ya? Ahí, a través de ese análisis, ¿no es cierto?, de esa mayor pertinencia con los desempeños que yo les estoy exigiendo a las y los estudiantes, yo puedo apuntar a ver esa demostración de saberes más complejos, ¿ya? Y no solamente si el estudiante retuvo o no retuvo, ¿ya? Sino que si el estudiante puede, por ejemplo, llegar a ese diagnóstico, puede justificar una decisión, puede argumentar en virtud de un caso, ¿no es cierto?, de la exposición de alguna situación regional, etcétera. Pero lo importante es que estas experiencias se constituyan en oportunidades valiosas para que los estudiantes puedan vincular lo que están aprendiendo, ¿no es cierto?, su proceso de inserción en la cultura profesional a propósito de lo que sucede en su contexto comunitario, regional, nacional y, por supuesto, disciplinar, ¿ya? Por lo tanto, tenemos estas tres dimensiones, ¿no es cierto?, que son una primera invitación a ampliar nuestra concepción sobre la evaluación. Tenemos la evaluación, ¿no es cierto?, de aprendizajes como aprendizaje y también la evaluación para el aprendizaje. Como consolidación, ¿no es cierto?, de esta primera visión, la idea, ¿no es cierto?, es tomar lo que dice aquí la diapositiva, que es posible desarrollar actividades de evaluación desde estas distintas perspectivas, ¿no es cierto?, con una perspectiva sumativa o certificatoria, ya la idea no es demonizar el poner nota, es un requerimiento, pero la idea es que esa nota, ¿no es cierto?, responda o refleje procesos de evaluación más complejos, que efectivamente tanto yo como docente, como él o la estudiante, ¿no es cierto?, puedan ver en la calificación, en su trayectoria, ¿no es cierto?, puedan ver el progreso en el desarrollo de esos saberes. También podemos dar, como les decía, ¿no es cierto?, una función o una perspectiva formativa o orientadora para la mejora, en el sentido de que si las y los estudiantes conocen las rúbricas, por ejemplo, y se las pueden llevar, ¿no es cierto?, después de que son evaluados esas rúbricas, ¿no es cierto?, el diseño de ese instrumento de evaluación debiera ser tal que permita al estudiante, ¿no es cierto?, tener luces claras sobre cómo mejorar para que le vaya mejor en próximas evaluaciones. Y en respecto a la evaluación como aprendizaje, ¿no es cierto? Aquí podemos encontrar, como les decía, aquellas actividades de evaluación, ¿no es cierto?, que se orientan a la implicación de la y los estudiantes en el sentido de hacerlos participar, de llevarlos a contextos reales, que problematicen, ¿no es cierto?, para la obtención de algún objeto evaluable. Y aquí también cae la evaluación diagnóstica, en el sentido de que provee información relevante, ya no solamente para las y los estudiantes, sino también para nosotras y nosotros como docentes, para también darle cada vez mayor relevancia y pertinencia, ¿no es cierto?, a las actividades que estamos poniendo en juego para nuestras y nuestras estudiantes.
Como les decía, ¿no es cierto?, una primera gran disociación que tenemos que tener en cuenta es que evaluar no es un sinónimo inmediato de calificar, ¿ya? Tenemos tres aristas, ¿no es cierto?, en lo que podríamos denominar este proceso de evaluación, y las distintas actividades y técnicas de evaluación que implementemos, ¿no es cierto?, para evaluar aprendizaje, para usar la evaluación como aprendizaje o la evaluación como factor promotor del aprendizaje, todas ellas son susceptibles de ser calificadas. ¿Ya? Entonces la idea es que tomemos estas orientaciones y nos abran puertas, ¿no es cierto?, para desarrollar nuevas y más innovadoras técnicas de evaluación, en el sentido de que muchas veces nosotras y nosotros como docentes, cuando nos hablan de innovar en evaluación, ¿no es cierto?, sentimos que a lo mejor nos están coartando o nos están quitando algunas posibilidades efectivamente para censar si las y los estudiantes saben o no, ¿ya? Lo que les quiero decir es que a partir de estas tres aristas, ¿no es cierto?, ninguna de ellas implica renunciar automáticamente a la calificación, ¿ya? Sino que este camino de una nueva evaluación nos debiera llevar naturalmente a una calificación mediante procesos que sean más pertinentes y cada vez también más transparentes. En este sentido, ¿cómo podemos llevar estas orientaciones ya más a la práctica, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos centrar nuestra reflexión, nuestro pensamiento en torno a la evaluación, a la evaluación, ¿no es cierto?, en la docencia que impartimos? Y la evidencia nos propone, ¿no es cierto?, pensar en estos tres grandes momentos, ¿ya? Que si bien es un resumen muy acotado, pero a mi modo de ver es un trayecto fácil de seguir porque inevitablemente nos va a llevar a reflexionar también sobre ciertos aspectos claves para una evaluación de calidad que se centre efectivamente en el aprendizaje y que la centralidad no esté solamente en la función certificatoria, ¿no es cierto?, en calificar, sino que la evaluación, valga la redundancia, me permita evaluar efectivamente si él o la estudiante pudo demostrar aquellos saberes y desempeños, ¿no es cierto?, que yo como profesional formante busco ver, busco que refleje esa actividad de evaluación. Por lo tanto, para conseguir esos objetivos, ¿no es cierto?, la literatura nos invita a pensar en estos tres grandes momentos. El primer gran momento es la identificación de los resultados de aprendizaje. Ya responde a la pregunta esencial de qué es lo que yo quiero evaluar. Y a partir de esa pregunta, ¿no es cierto?, se abren muchas otras preguntas sobre cómo voy a observar eso, qué actividades tengo que diseñar, pero lo primero es tener claro qué es lo que yo quiero ver al estudiante demostrar en la evaluación, ¿ya? Por ejemplo, en las actividades de simulación, ¿ya? Aquí veo profes de salud, de derecho, donde la simulación también es un recurso fundamental. Y pensar en esas actividades, ¿no es cierto? Más que, por ejemplo, cuando pensemos en evaluación, me gustaría que pensáramos más en esas actividades que inmediatamente en una prueba. Porque ¿qué es lo que, cuando uno diseña una actividad de simulación, qué es lo que hace? Uno diseña una actividad que permita, ¿no es cierto?, que los estudiantes tengan la oportunidad de demostrar, ¿no es cierto?, que manejan un desempeño, ¿no es cierto?, que pueden desempeñarse de la forma en la cual nosotros le estamos enseñando. Una vez que identifiquemos esos resultados de aprendizaje, es decir, una vez que respondamos a la pregunta básica de qué es lo que yo quiero observar, qué es lo que yo quiero que y los estudiantes demuestren en esta actividad de evaluación, ¿no es cierto?, el momento siguiente es implementar una actividad de aprendizaje, en el sentido de diseñar una actividad, ¿no es cierto?, para las y los estudiantes que constituya esta oportunidad de mostrar que han alcanzado el resultado de aprendizaje que yo estoy proponiendo. Y como un tercer momento que no se nos puede olvidar, ¿no es cierto?, la idea es que también como esa actividad de aprendizaje, ¿no es cierto?, como parte de ese diseño nos lleve a obtener un artefacto o un producto evaluable, ¿ya? Un artefacto, un ensayo, una ficha clínica, no sé, el análisis de algún caso, de alguna sentencia, etcétera, ¿no es cierto? Pero ese artefacto, ese producto, ¿no es cierto?, tiene que responder a la actividad de aprendizaje que llevamos a cabo con la y los estudiantes y por sobre todo, como les decía, debe responder a aquellos resultados de aprendizaje o desempeños que yo quiero ver que la y los estudiantes demuestren. En este sentido, ¿no es cierto?, si nos vamos a este primer momento, a la identificación de los resultados de aprendizaje, nos lleva a la pregunta ¿qué son? ¿No? ¿Por qué son tan importantes estos resultados de aprendizaje? ¿Ya? Los resultados de aprendizaje son elementos constitutivos del currículum, ¿ya? Y que constituyen una declaración sintética, ¿no es cierto?, de estos desempeños que él o la estudiante debiera ser capaz de lograr al finalizar la actividad curricular, ¿no es cierto?, la asignatura. El programa de todas nuestras asignaturas, ¿no es cierto?, tiene resultados de aprendizaje que sintetizan, ¿no es cierto?,
la enorme variedad de desempeños y su complejidad que yo quiero desarrollar, ¿no es cierto?, en las y los estudiantes. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, estos resultados de aprendizaje que su redacción también es sistematizada, ¿no es cierto?, parten con un verbo, lo más probable escrito en tercera persona, que me indica, ¿no es cierto?, la acción o el desempeño, ¿no es cierto?, que engloba las otras tareas que yo voy a cometer para llevar a las y los estudiantes hacia esos aprendizajes, ¿ya? Por lo tanto, son elementos orientadores de todo nuestro despliegue didáctico. Si por ejemplo, mi resultado de aprendizaje es que las y los estudiantes al final del curso deben ser capaces de hacer un diagnóstico de un paciente, no sé, que llega a urgencias politraumatizado, por decir algo, ¿no es cierto? Ahí, en ese enunciado, hay un desempeño, ¿no es cierto? Y hay ciertas condiciones en las cuales ese desempeño se tiene que demostrar, ¿ya? O que, por ejemplo, un estudiante pueda hacer o pueda realizar, pueda efectuar una evaluación de impacto ambiental, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso, con todas esas condiciones, son desempeños, ¿no es cierto?, en contexto, que es lo que me dice el programa que yo tengo que lograr, que es lo que la universidad se compromete a lograr como aprendizajes al final de esa actividad. Ahora, como les decía, si vamos a los programas, vamos a encontrar resultados de aprendizaje que nos hablan de grandes desempeños, ¿no es cierto? Porque lamentablemente no se puede sintetizar o no podemos hacer una lista enorme, ¿no es cierto?, de todos los desempeños o las cosas que tienen que hacer las y los estudiantes o las que se supone que tienen que aprender cuando pasan por nuestros cursos. Entonces, si nos vamos de nuevo al ejemplo, que un estudiante, por ejemplo, sea capaz de realizar una evaluación de impacto ambiental, eso implica muchos desempeños, ¿no es cierto? Que el estudiante, por ejemplo, pueda aplicar, pueda integrar cierto tipo de información, pueda analizar, etcétera, y eso lo lleve, ¿no es cierto?, a un nivel más alto de evaluación. Y por eso les pongo esta taxonomía de Bloom, ¿ya? Las taxonomías, bueno, la taxonomía de Bloom modificada es la más difundida, ¿ya? Claramente no es la única, pero sin embargo la representación y todo lo que ustedes puedan encontrar en internet o en la literatura sobre esta taxonomía hacen que sea una herramienta, ¿no es cierto?, muy orientadora para nosotras y nosotros como docentes superiores, en el sentido de que a partir de estos resultados de aprendizaje, ¿no es cierto?, ese resultado de aprendizaje me debiera informar, ¿no es cierto?, o me debiera poder llevar a esta pirámide, ¿ya? Entonces, si yo quiero que la y los estudiantes, por ejemplo, puedan hacer un diagnóstico, ¿no es cierto?, de un paciente en X, Y, Z condiciones, ¿no es cierto? Eso implica que las y los estudiantes tienen que recordar cierta información, tienen que comprender, tienen que aplicar, tienen que analizar, tienen que hacer un gran trabajo de evaluación, ¿no es cierto?, para llegar a un diagnóstico, un pronóstico, etcétera. Por lo tanto, ese resultado de aprendizaje, si por ejemplo en la primera semana, por decir algo, ¿no es cierto?, en la primera semana del curso les voy a pasar cuáles son las enfermedades de la piel, por ejemplo, ¿no es cierto? En la segunda sus procesos, ¿no es cierto?, de cómo se generan y cómo impactan en la vida, y cuando los lleva hacia la aplicación, por ejemplo, ya hacia la mitad del semestre, cómo podemos, ¿no es cierto?, aplicar eso en un diagnóstico, en un tratamiento, y así podemos ir avanzando. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Que a partir de los resultados de aprendizaje que ustedes tienen en sus programas o en sus fichas de asignatura, ¿no es cierto? Por ejemplo, que el estudiante haga un diagnóstico de un paciente en X, Y condiciones. Si estamos en la primera semana, yo ya sé que ese resultado de aprendizaje, por ejemplo, la experiencia de evaluación de ese resultado de aprendizaje va a estar en la base de la pirámide. Si es que yo estoy acá, si ya claramente son estudiantes que ya tienen que saber o ya tienen que manejar una serie de desempeños previos, ¿no es cierto? Eso se ajusta, pero ahí donde va gran parte de la pertinencia de la experiencia de evaluación, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero decir con esto nuevamente? Es que si yo, por ejemplo, a los estudiantes les enseñé solamente la lista de síntomas, ¿no es cierto?, de signos típicos de un conjunto de enfermedades, no los voy a llevar, ¿no es cierto?, en una primera evaluación a analizar. Si yo, ¿no es cierto?, no he abierto los espacios para que ellos puedan ejercitar y aprender, ¿no es cierto?, esas habilidades. ¿Por qué son relevantes o por qué siempre es importante tener a la mano o saber, ¿no es cierto?, que la primera bajada de los resultados de aprendizaje las podemos lograr con estas taxonomías, porque como yo les decía, son elementos orientadores para el despliegue, ¿ya? Esta es una tabla, ¿no es cierto?, que se articula de acuerdo a esta taxonomía, ¿no es cierto?, y donde vamos de izquierda a derecha en estas habilidades cognitivas que podríamos denominar como más básicas, desde recordar, comprender, a aquellas conocidas como habilidades cognitivas superiores de evaluar, crear,
Pero, ¿no es cierto?, esto nos puede orientar y hay mucha literatura, hay muchos recursos donde ustedes pueden también ir desgranando, ¿no es cierto?, estos resultados de aprendizaje en aquellos desempeños más esenciales que quieran evaluar, ¿ya? Entonces eso también les va a permitir trenzar, ¿no es cierto?, de una manera virtuosa experiencias de aprendizaje con experiencias de evaluación. Entonces, si yo tengo una experiencia de aprendizaje o mi resultado de aprendizaje es que los estudiantes aprendan a hacer un diagnóstico o a hacer una ficha clínica, ¿no es cierto? La idea es que yo a partir de esta taxonomía pueda organizar las actividades para llevarlos, ¿no es cierto?, por ese trayecto hasta que ellos logren ese desempeño. Como les decía, la taxonomía de Bloom, más precisamente la taxonomía de Bloom modificada, ¿no es cierto?, que es la que pone la creación, ¿no es cierto?, en el lugar más alto, es el recurso que probablemente más se van a encontrar, ¿ya? Esta es una de las primeras imágenes que yo encontré buscando en Google. Si uno pone taxonomía de Bloom, resultados de aprendizaje, ¿no es cierto?, y uno va a encontrar, uno puede encontrar recursos que nos pueden ayudar mucho, ¿no es cierto?, a hacer esta bajada, desde el desempeño macro, que por ejemplo nos describe el programa o los resultados de aprendizaje, ¿no es cierto?, hasta ciertos desempeños claves, ¿no es cierto?, ciertas acciones claves, incluso ciertas preguntas claves que nos pueden ayudar, ¿no es cierto?, a que nuestra experiencia de evaluación sea cada vez más pertinente a lo que nosotros, ¿no es cierto?, enseñamos y ejercitamos con nuestras y nuestros estudiantes. Sin embargo, ¿no es cierto?, también hay que tener en cuenta que esto no está escrito en piedra, ¿ya? Si bien la taxonomía de Bloom modificada es por lejos la más difundida, hay muchas otras, una de las cuales es muy interesante y que se las voy a mostrar ahora también, es la taxonomía de Fink, ¿ya? Donde esta taxonomía lo que busca es trascender un poco, ¿no es cierto?, a la centralidad de lo cognitivo, a lo cual nos lleva la taxonomía de Bloom para llevarnos a la complejidad, ¿no es cierto?, de los desempeños que uno aspira a lograr mediante experiencias de aprendizaje significativo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya sean carreras de la salud, en ingeniería, en educación, etcétera, en cualquier ámbito, ¿no es cierto?, de formación profesional o disciplinar, tenemos grandes aspectos, ¿no es cierto? Tenemos el saber conocer, ¿no es cierto?, lo que uno tiene que saber para ser profesional, el saber hacer, ¿no es cierto?, lo que uno tiene que resolver, cómo uno aplica lo que conoce y lo que sabe, ¿no es cierto?, en el marco de su ejercicio profesional, y también el saber ser profesional. Ya uno cuando se forma, no solamente uno adquiere o va completando una lista, ¿no es cierto?, de ciertas actividades o requisitos, sino que lo que uno hace en definitiva es insertarse en una cultura profesional. Uno aprende a hablar, a comportarse, a ver las cosas de una manera, y por eso es probablemente tal un proceso de culturización, pero también los, el aprendizaje en el siglo XXI, ¿no es cierto?, es inseparable también del saber vivir, o más precisamente, o que a mí más me gusta aún, el saber convivir. Entonces, cuando analicemos nuestras experiencias de enseñanza, aprendizaje y evaluación, ¿no es cierto?, tenemos que tener en cuenta que no solamente apuntamos a aumentar el acervo de conocimiento de nuestras y nuestros estudiantes, sino que buscamos en ellos el saber conocer, el saber hacer, el saber ser y el saber convivir en el marco de su proceso de inserción en la disciplina que estamos enseñando. Por lo tanto, ¿cuál es la invitación que nos hace Fink con esta taxonomía? ¿No es cierto? Es pensar en esta integralidad de los aprendizajes, ¿ya? Porque si yo estoy formando una profesora, un profesor, un terapeuta ocupacional, etcétera, yo no puedo darme por satisfecho si el estudiante, ¿no es cierto?, sabe todo lo que se supone que tiene que saber, ¿no es cierto?, si eso no lo sabe llevar adecuadamente a su campo de ejercicio profesional, a la convivencia con otros, a su desarrollo profesional y disciplinar, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nos propone Fink? ¿No es cierto? Fink nos propone estos eh, seis tipos de conocimiento, podríamos decir, ¿ya? Donde el más básico, el que podríamos decir es la base, ¿no es cierto?, de este planteamiento que desarrolla Fink, es el conocimiento fundacional, es decir, cuáles son los conocimientos, las ideas y las perspectivas en las que se basa el aprendizaje, ¿ya? Aquí donde está, por ejemplo, el contenido, podríamos decir, ¿ya? Luego, ¿no es cierto?, tenemos también una dimensión de aplicación, es decir, aplicar el saber a situaciones reales, ya eso también es muy importante, a situaciones reales que ojalá se condigan con el contexto comunitario, regional y nacional, ¿no es cierto?, de nuestras y nuestros estudiantes, de forma crítica y reflexiva,
mediante el cual este conocimiento, ¿no es cierto?, va adquiriendo utilidad, ¿no es cierto?, va dejando de ser un conocimiento con una aplicación potencial para ya ir encontrando oportunidades de aplicación reales. Si seguimos avanzando en sentido horario, ¿no es cierto?, tenemos la integración, ¿ya? Donde Fink como lo caracteriza es en el establecimiento de conexiones, ¿no es cierto?, entre diversas ideas, perspectivas, aplicaciones, ¿no es cierto?, y diversos ámbitos de este conocimiento fundacional y de aplicación. Pero también, ¿no es cierto?, en virtud de lo que les decía, de la complejidad de los desempeños profesionales, no es solamente el saber conocer, ¿no es cierto?, y el saber hacer, sino que también el saber ser profesional y el saber convivir. En ese sentido, ¿no es cierto?, una de las ventajas de esta taxonomía de Fink es que también nos lleva a pensar en esa integralidad. Por lo tanto, nos lleva a pensar en lo que él denomina la dimensión humana, ¿no es cierto?, aprender cuáles son las implicancias personales y sociales de lo que se aprende. Entonces, por ejemplo, vuelvo al ámbito de las ciencias de la salud, ¿no es cierto? Yo les puedo enseñar mucho conocimiento eh, sobre el cáncer, ¿no es cierto?, sobre enfermedades neoplásicas, etcétera. Les puedo enseñar a aplicar, a reconocer eso en pacientes, les puedo enseñar también a cómo integrar eso con otros aspectos, ¿no es cierto?, de otras enfermedades, pero no nos podemos olvidar de que eso también impacta en otros aspectos de la dimensión humana. Entonces, ¿cómo ese conocimiento, por ejemplo, el del cáncer, cómo afecta a la dimensión humana? ¿Cuáles son las implicaciones personales y sociales, ¿no es cierto? Y aquí yo, por ejemplo, lo puedo llevar a una visión, ¿no es cierto?, bajo el enfoque de determinantes sociales, ¿no es cierto?, o de salud colectiva de las enfermedades o del contenido que estamos, del contenido que estamos tratando. Una quinta, ¿no es cierto?, un quinto nivel o un quinto aspecto que nos lleva a pensar esta taxonomía también, que denomina cuidado, ¿no es cierto? Esto viene de una traducción directa del inglés caring, entonces no sé si es el mejor concepto, ¿ya? Pero donde además, ¿no es cierto?, se da lugar a los intereses, sentimientos, motivaciones y valores que promueven la preocupación sobre lo que se aprende, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo le pido a la y los estudiantes alguna actividad, la idea es que eso también, ¿no es cierto?, toque, ¿no es cierto?, tangencial o explícitamente la motivación de la y los estudiantes, la historia personal de la y los estudiantes. Es distinto si yo les hago hacer un trabajo, por ejemplo, sobre enfermedades tumorales o cancerosas, a estudiantes cuya experiencia vital a lo mejor ha estado fuertemente marcada por ese tipo de, de acontecimientos versus un estudiante que tenga una experiencia totalmente más distante o distinta, ¿no es cierto? Por lo tanto, cómo esto, ¿no es cierto?, cómo lo que se enseña, lo que se aplica, lo que se integra, y a propósito de cómo afecta, ¿no es cierto?, al colectivo, cómo también nosotros podemos aprovechar y entrelazarlos con los intereses, sentimientos y motivaciones de la y los estudiantes. Y un sexto elemento por último, ¿no es cierto?, y no menos importante para nada, el aprender a aprender. Cómo las y los estudiantes investigando, indagando, tratando datos, ¿no es cierto?, enfrentándose, por ejemplo, en experiencias de simulación a escenarios profesionales protegidos, pueden ir desarrollando también sus capacidades para aumentar su acervo de conocimiento, ¿no es cierto?, y no solo de conocimiento, es decir, de sus aprendizajes de un modo muy integral, pero también desarrollando, ¿no es cierto?, sus capacidades metacognitivas, cómo las y los estudiantes pueden ejercitar sus habilidades de indagación, ¿no es cierto?, a propósito de una actividad de aprendizaje que, por ejemplo, los lleve a buscar literatura, los lleve a buscar datos, a sistematizar información o a buscar otras experiencias y otras innovaciones, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál es la idea? ¿Por qué les presento esta taxonomía de Fink, que puede verse mucho más compleja, ¿no es cierto?, que la de Bloom? Porque, ¿no es cierto?, la de Bloom, como vimos, se centra eminentemente en lo cognitivo, ¿ya? Por lo tanto, una primera bajada, ¿no es cierto?, de los resultados de aprendizaje, esto nos puede servir, ¿no es cierto?, para una primera reflexión sobre cuáles van a ser las experiencias que voy a poner en juego, qué tipo de artefactos o de producto quiero obtener para evaluar, ¿no es cierto?, etcétera. Pero la invitación, ¿no es cierto?, es a pensar en desempeños que apuntan a la complejidad de la formación profesional. Como yo les decía, el saber conocer, saber ser, saber hacer y saber convivir, ¿ya? Entonces la idea a partir de esta visión que nos ofrece la taxonomía de Fink es a no descuidar. La idea es que no necesariamente todas nuestras experiencias y actividades de evaluación van a tocar todos estos puntos, pero, ¿no es cierto?, lo que sería imperdonable es que nos quedemos solamente, por ejemplo, en el conocimiento fundacional,
o que solamente, por ejemplo, nuestros cursos tengan pruebas alternativas que apunten, ¿no es cierto?, a este conocimiento fundacional y algún aspecto, ¿no es cierto?, de alguna medida superficial a esta aplicación. Cuando yo enriqueciendo el trayecto de evaluación y de aprendizaje de los estudiantes, por ejemplo, con actividades de actividades colectivas, actividades de simulación, con evaluación entre pares, etcétera, yo también puedo apuntar a cubrir, ¿no es cierto?, a abordar estos otros aspectos del ser profesional, ¿ya? Que es en el fondo, ¿no es cierto?, para lo que nosotros estamos evaluando, para ir acompañando, entregando información y certificando, ¿no es cierto?, del avance que van teniendo nuestras y nuestros estudiantes en nuestros diversos planes de estudio. Por lo tanto, aquí la idea cuando identifiquemos resultados de aprendizaje, si bien tenemos nuestra pirámide regalona de Bloom, ¿no es cierto?, que nos da esta bajada a estas acciones más en lo cognitivo, ¿no es cierto?, la invitación, a propósito del nuevo paradigma, ¿no es cierto?, en educación que estamos construyendo y al cual nos estamos enfrentando, es también pensar, ¿no es cierto?, en una mayor integralidad y en una mayor complejidad de los desempeños que queramos ver en nuestras y nuestros estudiantes, ¿ya? La pregunta ya no es cuántos saben, ¿no es cierto?, cuántos contenidos manejan, sino que aquí la pregunta, como les decía antes, son los desempeños que ustedes quieran ver. Ustedes se tienen que imaginar al estudiante haciendo un diagnóstico o litigando, ¿no es cierto?, o haciendo lo que se supone que un profesional hace, ¿no es cierto?, en el campo del saber que se está abordando, para que también eso nos ayude, ¿no es cierto?, a pensar en experiencias de enseñanza, aprendizaje y evaluación que, por supuesto, ¿no es cierto?, se manejen en esta complejidad y que apunten a una formación significativa. Avanzando, ¿no es cierto?, con estos tres momentos, una vez que ya tengo el norte, ¿no es cierto?, mi brújula apunta hacia un desempeño más o menos claro, ¿no es cierto?, y ya tengo más o menos visto, voy a abordar estos aspectos del saber ser, estos aspectos de la convivencia o de la dimensión humana, etcétera, ¿no es cierto? Esto lo tengo que llevar a una actividad, ¿no es cierto? Yo tengo que hacer algo con los estudiantes para que ellos trabajen en el fondo y yo pueda obtener algo, ¿no es cierto?, para evaluar. Ese algo puede ser, como les decía, una simulación, no solamente una prueba o un trabajo escrito, un ensayo, sino que ahí hay una infinidad de recursos para aplicar. ¿Qué es lo importante, no es cierto? Es que esta actividad de aprendizaje se tiene que constituir como una oportunidad para que la y los estudiantes demuestren esos saberes y aprendizaje. Nuevamente, si yo quiero que la y los estudiantes, por ejemplo, quiero evaluar un resultado de aprendizaje que diga relación con la argumentación, ¿no es cierto? Sería muy contraproducente que solamente los bombardeara con contenido, ¿no es cierto? Y los ayudara a retener información, si yo lo que quiero evaluar, ¿no es cierto?, son sus capacidades para argumentar, para hilar algún argumento, ¿no es cierto?, una línea argumental, para debatir, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, tiene que ser una oportunidad que se condiga con lo que yo quiero evaluar, con lo que yo establecí en el paso anterior. Es muy importante también, y aquí la evidencia me acompaña, en que estas actividades de aprendizaje o de enseñanza-aprendizaje, como le queramos llamar, ¿no es cierto? Si queremos que apunte a una implicación profunda del estudiante, del o la estudiante, ¿no es cierto? Un aspecto innegable o irrenunciable es que ojalá digan relación con situaciones del contexto real de la y los estudiantes, ¿ya? Y aquí, ¿no es cierto?, nos podemos ir hasta nosotras y nosotros como docentes no poner ejemplos descontextualizados. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer clases de arquitectura en la Universidad de Aysén, no les voy a poner puros ejemplos del GAM, del Parque Arauco, ¿no es cierto?, o de cosas que geográficamente, ¿no es cierto?, no están a la mano de los estudiantes. Por lo tanto, el contexto, ya el contexto comunitario, regional y nacional, ¿no es cierto?, ojalá en esa escala, tiene que ser incorporado, ¿no es cierto?, en esta actividad de aprendizaje para que él y la estudiante también vea algo más allá en la actividad, más que solamente retener y gestionar cierta información que el docente le va a pedir al final para obtener tal o cual nota. Y respecto al diseño, ¿no es cierto?, a la implementación de esta actividad de aprendizaje, la idea es que se oriente bajo ciertos principios de lo que conocemos como aprendizaje activo, ¿ya? Y aquí, aquellos que han tenido algunos talleres conmigo, ¿no es cierto?, han desayunado, almorzado y cenado, ¿no es cierto?, estos esquemas. Ahí Paloma me dice que sí. De hecho, ya me hice un tatuaje con uno de estos. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que les quiero decir con estos esquemas? El de la izquierda, ¿no es cierto?, nos lleva a pensar, ¿no es cierto?, lo que nos dice la evidencia de estas tres maneras de estar ahí con y los estudiantes, sobre todo cuando tenemos actividades mediadas por tecnología. Tenemos una presencia docente que nos lleva al diseño. El diseño pedagógico, ¿no es cierto?, eso es lo primero, tiene que ser diseño, no podemos improvisar a la hora de hacer el despliegue de nuestro programa.
¿ya? Porque ese diseño es lo que nos va a permitir identificar los desempeños. Si yo identifico claramente los desempeños que quiero ver, es más fácil diseñar las actividades y los artefactos que también quiero obtener en la y los estudiantes. La presencia cognitiva, recordemos que hacía referencia, ¿no es cierto?, a cómo este diseño, esta presencia docente, ¿no es cierto?, guiaba y promovía el despliegue cognitivo de la y los estudiantes, ¿ya? No solamente desafiándolos a recordar o gestionar información, sino que ir progresivamente llevándolos, ¿no es cierto?, llevándola hacia el vértice de la pirámide, ¿no es cierto? Entonces no solamente quedarnos en recordar, en comprender, sino que vamos al análisis, a la aplicación, a la creación, a la evaluación, progresivamente, claro. Y la presencia social, en el sentido de que es ideal que estas actividades de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, ¿no es cierto?, tengan un componente social, y los estudiantes puedan compartir, ¿no es cierto?, a propósito de, por ejemplo, una reflexión o una discusión disciplinar, pero donde esa interacción vaya más allá del intercambio de información, ¿ya? Sino que sea una interacción y una reflexión sustancial para el aprendizaje. Y el esquema de la derecha, ¿no es cierto?, son las dimensiones pedagógicas que también hay evidencia, ¿no es cierto?, que nos lleva a pensar en estos 4 grandes factores de éxito para estas actividades de aprendizaje, ¿no es cierto? El de procesos de orden superior, ¿no es cierto?, va en la misma línea que el de la presencia cognitiva, de llevar, ¿no es cierto?, no abandonar la noción de desafío, ¿no es cierto?, de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, y por lo tanto ir progresivamente, en la medida que el desarrollo de los conocimientos en la y los estudiantes lo permitan, ir transitando, ¿no es cierto?, desde el recordar, aplicar hacia, ¿no es cierto?, otros desempeños más integrales y desafiantes. La colaboración, ¿no es cierto?, que es muy deseable siempre y cuando, ¿no es cierto?, las posibilidades o el resultado de aprendizaje así lo requiera. Ya yo les recuerdo que no es necesario que esté todo esto en una experiencia de evaluación, sino que sean orientaciones claras para poder ir innovando. La autorregulación del aprendizaje, que esto nos lleva también a la taxonomía de Fink, en el sentido de que las actividades de enseñanza y aprendizaje y por supuesto de evaluación también tienen que ser una oportunidad para que el estudiante desarrollen esas habilidades de autogestión, puedan ir enfrentándose de cada vez forma más autónoma, ¿no es cierto?, cada vez más competente respecto a cómo gestionar los contenidos, cómo manejar la complejidad, ¿no es cierto?, de los contenidos, etcétera. Y por supuesto la personalización, que es un aspecto que ha mostrado, ¿no es cierto?, tener un impacto positivo en cómo la y los estudiantes perciben, ¿no es cierto?, sus actividades de enseñanza-aprendizaje, en el sentido de que también es deseable dejar ciertos aspectos para que la y los estudiantes puedan personalizar su experiencia. ¿Ya? Por ejemplo, que se les dé la libertad de elegir entre algunos recursos bibliográficos, por ejemplo, o elegir en algún tópico a profundizar a propósito del tema macro que se está tratando en esa unidad o en esa clase, ¿ya? Pero establecer esas oportunidades para que también él o la estudiante se vaya apropiando también y participe en el fondo como un agente corresponsable del éxito, ¿no es cierto?, de su proceso formativo. Por lo tanto, ¿no es cierto?, todo esto redunda en el diseño de actividades de aprendizaje de calidad, ¿no es cierto?, que en el contexto de la evaluación se van a entender como aquellas que efectivamente se abran como una oportunidad, de ahí que el estudiante, digamos, la aproveche o no, o cumpla o no, es otra cosa, pero como una oportunidad para que el estudiante o la estudiante pueda demostrar, ¿no es cierto?, lo que nosotros y nosotros como docentes queremos que demuestre y que es lo que vamos a evaluar, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, como yo les decía, la idea es que sea bajo principios de aprendizaje activo, ¿ya? Es decir, no solamente mandarlos a leer un paper y les realizo un control, ¿no es cierto?, al final, sino que eso enmarcarlos, por ejemplo, en procesos de discusión, de abordaje de un caso particular para luego generalizar, etcétera, ¿no es cierto? Dinamizar también no solamente el artefacto de evaluación, sino también las dinámicas que nos van a llevar a ello. Y como tercer momento, tenemos, ¿no es cierto?, la obtención de algo que evaluar, ¿ya? No se nos puede olvidar que a pesar de que hablamos mucho del diseño de las actividades de enseñanza-aprendizaje, de resultados de aprendizaje como componentes curriculares, todo esto lo hacemos porque necesitamos obtener, ¿no es cierto?, algo que evaluar. En este sentido, ¿no es cierto?, este artefacto, ¿no es cierto?, el producto, lo que yo quiero que me dé cuenta y evidencie, ¿no es cierto?, en qué grado él o la estudiante logró los desempeños que se esperaban de él, ¿no es cierto? En primer lugar, deben responder a los resultados de aprendizaje, ¿no es cierto?, claros e identificables. Esto nos lleva esencialmente al primer momento que es clave, ¿no es cierto? Yo tengo que saber qué desempeño, ¿no es cierto?, quiero poner en juego la actividad y luego evaluar para efectivamente evaluarlo.
también deben ser pertinentes al nivel de desarrollo de los contenidos y su complejidad, ¿ya? Es decir, yo el día lunes no les puedo enseñar a los estudiantes a sumar y restar fracciones, ¿no es cierto? Y el día miércoles hacerle un certamen sobre derivadas e integrales y cálculo avanzado, ¿ya? Sino que esto también tiene que permitir, porque ¿qué es lo que pasa? ¿No es cierto? Eso eventualmente puede, bajo un esquema, ¿no es cierto?, más antiguo de docencia, eso puede eventualmente movilizar a los estudiantes a tomar un ritmo de estudio distinto, ¿no es cierto? Pero eso a nosotras y nosotros como docentes no nos va a ir permitiendo, ¿no es cierto?, evidenciar el progreso en el desarrollo, ¿no es cierto?, de estas habilidades. Por lo tanto, también podemos dejar escapar actividades muy relevantes para la evaluación. Y como les decía, la idea es que este artefacto, este producto, el ensayo, la simulación, el video, la prueba, etcétera, les permita a ustedes hacer tangible lo intangible, es decir, el razonamiento de los estudiantes, el desempeño, ¿no es cierto?, el dominio, ¿no es cierto?, de los estudiantes es lo que se tiene que ver reflejado, se tiene que hacer tangible en este producto de evaluación. Como les decía, puede ser una prueba, la aplicación de una rúbrica, pero la idea es, ¿no es cierto?, pensar también en otras actividades, ¿no es cierto?, y experiencias evaluativas que nos permitan evidenciar los desempeños esperados en la de los estudiantes, los cuales pueden ir, ¿no es cierto?, desde aspectos muy basales, de recordar, de hacer cosas muy elementales con el contenido, para ir progresivamente, conforme avancemos en nuestro curso, ir también complejizando ese desafío. La evaluación, ¿no es cierto?, de este artefacto o de este producto, ¿no es cierto?, como dice la diapositiva, hay dos aspectos que son claros, o sea, son clave, ¿no es cierto?, la claridad y la transparencia. La claridad en el sentido de que el artefacto, ¿no es cierto?, el producto evaluable responda al diseño, sea coherente con el resultado de aprendizaje, sea coherente con la etapa de desarrollo o con el grado de complejidad con el que yo he abordado los contenidos. eh, por ejemplo, sería muy mala idea, ¿no es cierto?, plantear por ejemplo, un caso clínico muy problemático, ¿no es cierto?, en etapas donde yo recién estoy pasando el contenido, los estudiantes se están sumergiendo recién en esa materia, por lo tanto ahí yo estoy afectando, ¿no es cierto?, esa claridad en la evaluación, y por lo tanto las y los estudiantes también perciben esa falta de relevancia, ¿ya? Yo creo que todos a lo mejor nos hemos hecho esa pregunta o hemos escuchado, bueno, ¿y para qué estoy aprendiendo esto? ¿Ya? Eso también atenta contra la motivación de las y los estudiantes, por lo tanto atenta también contra la calidad de las experiencias formativas que nosotros podamos poner en juego con ellos. Por lo tanto, mientras mayor claridad, ya recuerden, las y los estudiantes son agentes corresponsables del proceso formativo, por lo tanto, es bueno también que ellos sepan por qué es importante que sepan esto, ¿no es cierto? Porque en tal o cual condición en el futuro en su ejercicio profesional lo van a tener que demostrar, ¿no es cierto? Pero además de esta claridad, ¿no es cierto?, está la transparencia, ¿ya? Sobre todo cuando hablamos de procesos de evaluación que nos van a llevar a una calificación, ¿ya? Yo no estoy muy de acuerdo, por ejemplo, en que la evaluación o estos instrumentos de evaluación nos tengan que llevar a una evaluación objetiva, ¿ya? Porque la evaluación, ¿no es cierto?, constituye esencialmente un juicio, ¿ya? Es cuando si yo voy al médico, ¿no es cierto?, yo no quiero yo no le voy a hacer una prueba al médico a ver si me dice lo mismo que dice el artículo, ¿no es cierto?, del British Journal of Medicine, ¿no es cierto?, sino que lo que yo voy buscando es un juicio informado. Ya lo mismo, o así mismo, ¿no es cierto?, yo me aproximo al proceso de evaluación. Yo no le puedo prometer a uno o una estudiante, ¿no es cierto?, que va a hacer una evaluación objetiva, ¿ya? Pero, ¿no es cierto?, que mi juicio profesional, ¿no es cierto?, que es lo que no está en el Power, es lo que no está en la sala, ¿no es cierto?, es algo que solamente tengo yo y que tengo que poner al servicio de mis estudiantes, pero ese juicio, ¿no es cierto?, se va a aplicar de una forma transparente, con criterios claros, ¿no es cierto?, sobre expectativas claras. Entonces, la mejor forma de ver esto es mediante los instrumentos de evaluación, ¿ya? Los instrumentos de evaluación, a mi modo de ver, ¿no es cierto?, no nos van a ayudar a objetivar, ¿no es cierto?, la evaluación, pero nos van a permitir que el juicio, ¿no es cierto?, nuestro juicio como agentes disciplinares y profesionales, como autoridades profesionales ahí en la sala, ¿no es cierto?, sea aplicado de una forma constructiva, de una forma que responda al despliegue y al diseño educativo que hay detrás, y sobre todo de forma transparente. Ya en el caso que uno tenga que sentarse, ¿no es cierto?, a revisar una evaluación con él o la estudiante, la idea es que ese instrumento
le responda al estudiante, ah, por eso el profe me puso un 5, por eso me saqué un 7. Y eso también, ¿no es cierto?, va a ir acompañado, puede ir acompañado de información relevante de que esto fue lo que me faltó, ¿no es cierto?, o estos desempeños fueron lo que estuvieron desmejorados a la hora de la evaluación y que por lo tanto yo puedo mejorar o buscar estrategias para mejorar en próximas experiencias. ¿Ya? Por lo tanto, cuando pensemos en la obtención de este artefacto o de este producto evaluable, ¿no es cierto?, la idea es que nos aporte, ¿no es cierto?, en la claridad y en la transparencia. Respecto a la transparencia, como les decía, no caigamos en el prejuicio de que porque yo les paso las rúbricas, y los estudiantes, por ejemplo, van a tener las respuestas o se les va a facilitar, ¿no es cierto?, necesariamente la experiencia de evaluación, sino que ahí lo que yo le estoy dando al estudiante, ¿no es cierto?, es en el fondo lo que, los criterios, ¿no es cierto?, con los cuales yo lo voy a medir, ¿ya? Y no es malo, por el contrario, es sumamente positivo que los estudiantes no sepan la respuesta de antemano, sino que sepan cuáles son los criterios con los cuales se les va a evaluar, qué es lo que tienen que hacer, ¿no es cierto?, para lograr, ¿no es cierto?, la máxima calificación o el máximo puntaje, ¿ya? Y la idea es que la rúbrica no solamente sea un checklist de elementos, falta de ortografía, sí, no, el respeto al formato, etcétera, no, ¿no es cierto?, sino que, por ejemplo, si yo los voy a poner a argumentar, ¿no es cierto?, esa argumentación tiene ciertos parámetros de calidad que yo debiera poner en la rúbrica, ¿ya? Entonces el estudiante en el fondo, la rúbrica le tiene que decir si usted hace una buena argumentación o si usted supera de buena manera, digamos, esta actividad de enseñanza, aprendizaje o evaluación, usted debiera obtener una calificación razonable, una buena calificación, ¿ya? Y eso también ya va a liberar bastante presión de nosotras y nosotros como docentes, en el sentido de que muchas veces tenemos que gestionar todas las dudas o el reconteo, ¿no es cierto?, hasta la fiscalización que hacen los estudiantes, ¿no es cierto?, respecto a nuestra actividad evaluativa, pero también para avanzar, ¿no es cierto?, en esta evaluación justa, ¿no es cierto?, que tiene que ser clara y transparente, y una forma muy potente de hacer corresponsable a los estudiantes de su proceso de formación, es que ellos efectivamente conozcan y sepan de antemano, ¿no es cierto?, los criterios de evaluación con los cuales van a ser medidos. ¿Ya? Eso no significa en ningún caso darle la respuesta, sino que informarle qué es lo que se le va a preguntar, digamos, o de qué temas va a versar, o qué desempeños y con qué nivel de logro, ¿no es cierto?, espera uno que se desempeñen en esos desafíos. Por lo tanto, la invitación, ¿no es cierto?, es a pensar en estos tres grandes momentos, si queremos pensar en una evaluación innovadora, ¿no es cierto?, que se centre realmente en el aprendizaje y no solamente una evaluación desde nuestra labor como expertos que certifican, ¿no es cierto?, el logro de tales o cuales conocimientos o desempeños, ¿no es cierto? La idea es, en primer lugar, que el diseño, ¿no es cierto?, que esto responda a un diseño anclado en nuestros resultados de aprendizaje, que es lo que el programa nos compromete, ¿no es cierto?, a lograr en nuestro estudiante, y que por lo tanto es lo que yo tengo que decir, logró, ¿no es cierto?, o en una escala de 1 a 7 yo puedo evaluar su logro acá, ¿no es cierto?, de una forma razonable y transparente. Implementar, ¿no es cierto?, una actividad de aprendizaje que nos permita abrir oportunidades para ver esos desempeños, ¿no es cierto? Y, por supuesto, esta actividad no puede quedar en el aire si lo que yo quiero evaluar, siempre hay que evaluar, ¿no es cierto?, evidencias, algo que evidencie los desempeños que yo busco observar en las y los estudiantes. Y eso también nos va a permitir, ¿no es cierto?, que las y los estudiantes no piensen que nosotros estamos evaluándolos desde una posición de arbitrariedad, una posición de opacidad o de oscurantismo, ¿no es cierto? Y eso también nos va a ayudar a que los estudiantes no vean la evaluación como una persecución, ¿no es cierto? Como aquella oportunidad donde nosotros como docentes estábamos esperando que él o la estudiante se caiga, ¿ya? Sino que por el contrario, esas experiencias tienen que convertirse en oportunidades para que los estudiantes demuestren efectivamente los desempeños que nosotros buscamos desarrollar y que ellos demuestren en su proceso formativo. Para ir finalizando, ¿no es cierto?, a partir de esta misma visión, ahí les dejo la referencia, hay un ciclo, ¿no es cierto?, que se podría llamar de las técnicas de evaluación de aprendizaje, ¿no es cierto?, que también nos van a llevar a consolidar un poco este razonamiento al cual los quería llevar con estos tres momentos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice esta profesora, la profesora Barclay? En primer lugar, clarificar los desempeños que yo quiero lograr, ¿ya? Y esto dice en total relación con los resultados de aprendizaje. Si yo quiero que los estudiantes
resuelvan un problema, justifiquen, recuerden, clasifiquen, etc. Esos son los desempeños, ¿no es cierto?, que yo tengo que tener en mente. Determinar, ¿no es cierto?, por qué es relevante evaluarlo, y eso también, como les decía, nos va a ayudar a transmitir la relevancia de esos aprendizajes a la y los estudiantes, y que no caigamos, ¿no es cierto?, en el prejuicio de que esto es porque tiene que estar en el programa, no tiene ningún impacto, ¿no es cierto?, en mi formación profesional, cuando al contrario, todas esas pequeñas experiencias, a veces de contenidos densos, de contenidos que puedan parecer más áridos, nos ayudan a avanzar en el aprendizaje de desempeños claves en toda profesión. Seleccionar una técnica o una actividad de evaluación. Ya esto es lo que aparecía antes como esta actividad de aprendizaje. Ya si yo quiero que los estudiantes, yo quiero evaluar su argumentación, ¿no es cierto? Tengo que disponer de una actividad, ¿no es cierto?, que les permita ejercitar eso y eventualmente que de ahí salga este artefacto, ¿no es cierto?, evaluable y eventualmente también calificable. Recordemos que evaluación no es sinónimo inmediato, no nos tiene que llevar siempre a la calificación, sino que uno es consecuencia del otro, pero son procesos eh, distintos, diferentes. La implementación de esta actividad de aprendizaje, ¿no es cierto?, es decir, poner en práctica el trabajo en equipo, la lectura crítica, el análisis de casos, ya puede ser individual o colectivo, pero la idea es ir apuntando a estas actividades que nos vayan a ir permitiendo también enseñar la complejidad y los diversos desempeños, y eso se logra, ¿no es cierto?, en colectivo más que en solitario. El análisis y el reporte de resultados, en el sentido de con cuánta suficiencia, ¿no es cierto?, y los estudiantes superaron ese desafío de evaluación, pero también la evaluación para la mejora continua, ¿ya? Es decir, qué información, qué datos, qué opiniones, qué podemos, ¿no es cierto?, nosotros obtener de toda esta experiencia de evaluación, preguntándole o no a los estudiantes, que me permita, ¿no es cierto?, a mí como docente, la próxima vez, ¿no es cierto?, no cometer los mismos errores, que la evaluación o que esta experiencia sea cada vez mejor, ¿ya? Así como nosotros evaluamos a las y los estudiantes, ya sea una evaluación para el aprendizaje, una evaluación de aprendizaje o una evaluación como aprendizaje, también, ¿no es cierto?, la evaluación es un aspecto permanente de nuestra actividad docente, y nosotros como docentes también tenemos que autoevaluarnos para también, ¿no es cierto?, tener experiencias de aprendizaje, evaluación y enseñanza cada vez más pertinentes, más efectivas, más amigables, transparentes, etcétera. Y, ¿no es cierto?, lo que vimos hoy día se relaciona también, y aquí aprovecho de dejarlos cordialmente invitados, ¿no es cierto?, a los otros temas que se van a tratar en este segundo ciclo de desarrollo docente. ¿Ya? Hemos hablado, por ejemplo, de retroalimentación, ¿no es cierto? Hemos hablado de instrumentos de evaluación como rúbricas, ¿no es cierto?, como pruebas tipo test, que son necesarios, pero también hay otros recursos, ¿no es cierto?, en los cuales les invito a diversificar. Tenemos también aquí con nuestra coordinadora del área de enseñanza-aprendizaje, Natalia, ¿no es cierto?, un taller de aprendizaje invertido, que esto también nos va a ayudar a completar un poco el esquema general sobre cómo ir aplicando y cómo ir incorporando este nuevo enfoque de evaluación en nuestra práctica diaria con la y los estudiantes, ¿no es cierto? También se van a encontrar aquí con un agradable sujeto después en promoción de la integridad académica, donde también, ¿no es cierto?, vamos a ver algunos factores que también dicen relación con el diseño, ¿no es cierto?, y aspectos que hemos visto ahora y que también tienen consecuencias virtuosas para promover, ¿no es cierto?, la integridad académica y la honestidad académica en nuestras y nuestros estudiantes. Y, por supuesto, ¿no es cierto?, retroalimentación, que es otro aspecto esencial de la evaluación y que muchas veces se nos queda en el cajón a nosotros como docentes. Y también tenemos a Julio Caro, aquí aprovecho de presentarlo, nuestro nuevo asesor del área, especialista en temas de evaluación, también para mejorar, ¿no es cierto?, a propósito de participación y aprendizaje activo que hablábamos en este ciclo de evaluación, o en estos 3 momentos, de cómo podemos potenciarlo, ¿no es cierto?, en los entornos virtuales. Y a propósito, ¿no es cierto?, de evaluación compartida de actividades en equipos y retroalimentación, también vamos a finalizar, ¿no es cierto?, el viernes 22 con Carolina Báez, que también se incorpora este mes al área de enseñanza-aprendizaje, ¿no es cierto? Ella es especialista en materias de escritura, para, ¿no es cierto?, fortalecer la estrategia de revisión de textos entre pares también para el fomento del aprendizaje y la evaluación en el aula. Así que, como les decía, estas orientaciones iniciales, ¿no es cierto?, la idea es que los dejo cordialmente invitados e invitadas y
como pueden ver, ¿no es cierto?, son elementos que se van a ir profundizando y que les van a permitir, y nos van a permitir también ir aproximándonos de forma cada vez más amigable, ¿no es cierto?, con cada vez más herramientas, como siempre, en una manera progresiva, ¿no es cierto?, hacia este nuevo paradigma que nos desafía, ¿no es cierto?, tremendamente y a diario, en cada actividad, ¿no es cierto?, a nosotros y nosotras como docentes universitarios. Así que muchísimas gracias por su atención, espero que haya sido de su agrado, ¿no es cierto? Y como les decía, esta es una invitación, ¿no es cierto?, a aproximarnos hacia un nuevo enfoque en evaluación, nuevos desafíos en evaluación, y que por supuesto les anime y les motive para participar en los otros módulos de este segundo ciclo de Sí, se desarrollo puede hacer docente. algún comentario, ¿no? Sí, por supuesto. Perdón, parece que alguien le había levantado la mano antes que yo, no sé. No sé, no, es que no encuentro la manito por ningún lado, por eso no me No te levantar. preocupes, Heidi. Mira, bueno, yo soy Heidi Leiva, yo soy pediatra y tengo el curso de pediatría que creamos nosotros, los especialistas pediatras, con la colaboración de Marcos Rojas y con alguna tuya también. Y lo que yo te puedo decir después de esta primera sesión, estoy absolutamente abrumada y creo que es absolutamente imposible que nuestro curso de pediatría, con el sistema que tenemos de docentes contratados por las horas que utilizan en hacer las clases, apliquen todo esto que tú nos acabas de enseñar. O sea, al final de cuentas, la cosa de verdad, como funciona en la realidad, en la parte pediátrica, es que yo le hice los resultados de aprendizaje a más o menos el 90% de los docentes que hicieron clase, porque ninguno de mis colegas tenía como el tiempo para aprender lo que era un resultado de aprendizaje. Esto es el resultado de aprendizaje tal como tú lo presentas y como al final creo que tú fuiste el que me tuvo la gentileza de mandarme la taxonomía de Bloom, para la cual yo encontré los verbos que teníamos, podíamos diversificar un poco los verbos. Nosotros, hay una revista que nosotros usamos mucho para estudiar y para enseñar a los internos, que es el Pediatrics in Review, que tiene una característica que hace revisiones de temas que son muy útiles porque son puestas al día. Es una revista de la Academia Americana de Pediatría y que parte efectivamente, no le llama resultado de aprendizaje, pero le llama objetivos, que viene siendo lo mismo que tú me explicaste o que Marco me explicó, y que efectivamente diseña así la clase. O sea, dice, usted al final de la clase va a ser capaz de ¿ya? Pero esa metodología que tú me estás enseñando a mí, digamos, yo tendría que estar, digamos, disponible durante el año calendario en que nosotros vamos a intentar hacer este curso, estar con cada uno de mis colegas explicándoles la importancia de por qué hacer esto y cómo enfocar la clase. ¿Ya? Y con el agravante actual de que para nosotros desempeño es práctica, absolutamente práctica. Entonces, si yo estoy enseñando semiología pediátrica a punta de puras presentaciones y con ni un alumno que vaya a ir a tocar y a ocultar a un niño, o sea, desempeño, no, o sea, no voy a medir, de ninguna manera. Yo lo que estoy midiendo va a ser solamente la parte cognitiva. O sea, yo te enseñé a ti que los síntomas de la enfermedad de Kawasaki son A, va. Tú me contestás cuáles son los síntomas del Kawasaki, A, va, y yo quedo tranquila. Donde yo por lo menos he tenido experiencia en hacer un poco lo que tú estás relatando aquí sin saberlo, es en el internado. Porque en el internado efectivamente yo cumplo con los pasos que tú me has señalado aquí, que he puesto toda la atención que estoy capaz de tener y lo he anotado para tratar de entenderlo bien. O sea, yo encuentro que es muy interesante, realmente interesante, si nosotros pudiéramos construir un programa de pediatría con todo lo que tú me has enseñado, pero no es verdad, no es real.
Claro. ¿Ah? Eso no es posible de hacer con la forma que tiene la universidad en este momento de relacionarse con los docentes. Ninguna posibilidad, cero. Entonces yo me voy a conformar, y así lo puse en dónde ir, a qué clase asistir, en aprender mejor las rúbricas, que ya me las enseñaron en otra universidad, pero que obviamente uno, como no está todo el rato en eso, finalmente aplica las que vienen de forma central. Me voy a conformar con eso y con tratar de hacer mejores pruebas de selección múltiple, que es una de las clases que voy a hacer. Pero sería hipócrita de mi parte decir que yo voy a poder hacer una evaluación con todo lo que tú me has enseñado, aunque yo lo encuentre sumamente interesante y que verdaderamente me gustaría tener la disponibilidad de todos mis docentes y la mía también para poder hacer esto. Me encantaría, pero no es real. Claro, o Sorry. sea, no, está bien, está bien. Si no, no podemos negar que, claro, estos lineamientos, ¿no es cierto? O estas orientaciones, ¿no es cierto? Claro, vienen de la evidencia y claramente colisionan fuertemente con condiciones estructurales que estamos enfrentando. Por eso también la vocación siempre ha sido, eh, claro, o sea, sería también muy hipócrita de mi parte decir ya, a los docentes ya, así los vamos a medir ahora, ¿no es cierto? Estas son las experiencias de evaluación que ustedes tienen que diseñar, cuando en realidad actualmente no existen, ¿no es cierto?, las capacidades para que la universidad pueda absorber todas estas orientaciones y aplicarlas, ¿ya? Sin embargo, ¿no es cierto?, una primera vocación de estas instancias es que puedan, ¿no es cierto?, ustedes tener una mayor diversidad, ¿no es cierto?, de recursos a la hora de enfrentar, ¿no es cierto?, las condiciones que estamos enfrentando. Entonces, por ejemplo, si podemos empezar a aplicar algunos instrumentos de evaluación, por decir algo, ¿no es cierto?, en aquellas experiencias que antes no contaban, eso ya es un avance. Yo estoy de acuerdo contigo, Heidi, en que claramente para la implementación de todo lo que se supone que debiéramos hacer en modalidad de docencia remota, ¿no es cierto?, estructuralmente no se puede, ¿ya? Y por eso también la vocación siempre ha sido, por lo menos desde nuestra parte, desde la parte de desarrollo docente, ¿no es cierto?, en disponer la mayor cantidad de elementos y de orientaciones, no de recetas, ¿no es cierto?, ni de exigencias para que podamos ir avanzando en ese camino, porque también hay una brecha cultural, ¿no es cierto?, en el sentido de que nosotros pasamos a esta modalidad de un día a otro, ¿ya? Entonces, eso también, o sea, entendemos que no pueden o no podemos aplicar todo lo que nos gustaría aplicar, ¿no es cierto? Como tú bien dices, por muy interesante y razonable que nos parezca, pero la idea es que en el marco de las limitaciones que estamos enfrentando podamos ir aplicando, ¿no es cierto?, algunas de estas orientaciones, ir avanzando en ir aproximándonos, como bien les decía al principio, ¿no es cierto?, hacia este nuevo paradigma, hacia este nuevo enfoque de docencia superior, al cual inevitablemente, ¿no es cierto?, nos estamos enfrentando producto de la contingencia, pero concuerdo totalmente contigo. Para poder, ¿no es cierto?, implementar esto de forma acabada, claramente tienen que cambiar condiciones estructurales. No basta con darles más y más instancias de formación. Paloma, tienes la mano levantada. Y hola Daniel, hola a todos y a todas. Yo quería como compartir un poco que yo he ido como incorporando a mis clases lo que hemos aprendido en estas capacitaciones docentes. Ya dejé de hacer clases expositivas, ya no hago clases expositivas. Ahora hago clases participativas y como en base a los textos y a una guía. Le preparo una guía a los estudiantes y que ellos tienen que completar antes de la clase, y en la misma clase la construyo sobre esa guía, viendo qué respuestas pusieron. Pero sí, lo que sí me pasa es que, bueno, las evaluaciones me cuesta mucho hacerlo, el máximo desafío del mundo, porque también han sido medios experimentales desde que estoy con ese nuevo sistema. Entonces, por ejemplo, el semestre pasado les hice leer un libro y después ponerse en el lugar de uno de los personajes del libro y desde ahí opinar cómo es el sistema jurídico del libro, dentro del mundo del libro, 1984. Entonces, me ha pasado que en ese contexto me gustaría, en el ramo que estoy haciendo este semestre,
establecer bien mis resultados de aprendizaje, porque al final todo se determina por eso. Todo Justo parte estoy de haciendo el esto. programa, pero como que estoy definiendo demasiado intuitivamente los resultados de aprendizaje. Me gustaría saber si podemos contar con con consejos o con alguna orientación para poder bajar bien esos resultados de aprendizaje, porque creo que eso es súper clave. Esa es como la primera pregunta, ayuda a solicitud. Y lo segundo es que estuve hablando con una colega que ya está bien metida en el mundo de la educación, y me comentó que este sistema que estamos aprendiendo tiene mucha relación con el aprendizaje por proyectos, o educación por proyecto, algo así. Pero yo no sé nada de la educación por proyecto, así quizás eso es lo que estamos aprendiendo, pero no sé qué se llama así. Me gustaría también saber si podríamos recibir más capacitación en eso. Por ejemplo, no sé, yo este semestre estoy enseñando como razonamiento, cómo se razona jurídicamente desde distintos lugares, desde la dogmática, desde el lugar del juez, desde el lugar del legislador. Y me gustaría hacer un trabajo en que ellos puedan cruzar esa información. Por ejemplo, hacer no sé, hacer un informe como si fueran un legislador, como si fueran un juez. Entonces, creo que viene bien el aprendizaje por proyecto, pero no sé aplicarlo bien. Me gustaría como tener más material, eso, para poder trabajar. De tu primera pregunta, sí, así como las y los docentes tienen acceso a asesoría en temas técnicos, en ciertas metodologías, también pueden solicitar asesoría y ver, mira, cómo puedo diseñar o cómo puedo desgranar este resultado de aprendizaje en algunos desempeños clave. Ahí Nati, no sé si pueda, ahí Nati tiene las respuestas a tus dos preguntas. Sí, sobre el aprendizaje basado en proyectos, Paloma, es algo que estamos considerando también como para poder ir integrándolo a nuestra parrilla programática de actividades docentes, así en función de por eso siempre le estamos pidiendo a ustedes cuáles son los requerimientos que van teniendo en función de lo que quisieran ir aprendiendo para ir mejorando sus clases. Así que el aprendizaje basado en proyectos definitivamente se integra a nuestro próximo ciclo, o si es que podemos preparar un taller antes, lo podemos hacer y lo dirigimos especialmente a quienes se han comunicado con nosotros. Y en cuanto a la definición de los resultados de aprendizaje en tu curso, yo creo que sería bueno que nos reuniéramos para comenzar a desarrollarlo, a buscar mecanismos, ¿ya? Así que te voy a mandar un correo para que nos pongamos de acuerdo en una asesoría y que podamos sacar el producto ahí en una asesoría más personalizada. ¿Te parece? Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Súper. Lo espero. Genial. No sé si tenemos más preguntas. No veo más manitos levantadas. Hay una, Sebastián. Había algo por ahí. Sebastián, ¿estás en silenciado? Ahí sí, ahí sí. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Sebastián Borges, yo soy profesor bastante nuevo de la universidad. Comencé con el curso de Agricultura Orgánica y Biodinámica. Soy ingeniero agrónomo. Y bueno, yo vengo del mundo de la ingeniería y los proyectos, por lo que algo de eso he tratado de implementar en mis clases. Y he sido bastante atrevido porque incluso en las evaluaciones no la hago, bueno, como en este tiempo estamos en un periodo de transición, digamos, algunos todavía estamos haciendo clases online, todas las pruebas que he estado haciendo, la prueba de cátedra y actividades complementarias, han sido de forma oral y basadas principalmente en el debate. Entonces, incluso las pruebas de cátedra, en las pruebas de cátedra yo obviamente presento una problemática o una pregunta y dejo que los estudiantes desarrollen la idea y sobre todo argumenten, que es muy importante en la agronomía, y sobre las preguntas, perdón, sobre las respuestas y los desarrollos que ellos van haciendo, yo voy trabajando con más preguntas. Si ellos en algún momento se equivocan en algún conocimiento o no alcanzan en algún criterio, ¿cierto? Que es fundamental para esa pregunta, yo sigo dándoles elementos para que ellos vayan por sí mismos desarrollando más la idea. No sé si me explico. O sea, no lo tomo como un error a priori, sino que lo que ellos mismos responden, yo lo voy utilizando para que ellos vayan abriendo más la perspectiva y lleguen a una
se acerquen a una respuesta más satisfactoria, dentro de los parámetros que obviamente yo he establecido anteriormente. Entonces, eso hace que las evaluaciones tengan una dinámica muy distinta. Otro ejemplo que incorporé hace poquito es que ellos me entregaron una actividad, un ejercicio, y yo les puse una nota en base a una serie de criterios, y luego les devolví el ejercicio informándoles la nota, y en el documento que ellos me enviaron vía online, yo les puse todas las observaciones y comentarios en base también a los criterios que yo ya les había establecido. Entonces les dije, si ustedes quieren optar a mejorar su nota y a complementar o a mejorar las respuestas y desarrollo de cada pregunta, por favor háganlo y tienen tal tiempo para hacerlo. ¿Ya? Entonces, de esa manera, ellos sienten que no están siendo, que en el fondo no me interesa solo la calificación, sino que ellos desarrollen la idea y utilicen todas las herramientas que yo les trato de entregar en las clases, que por cierto son herramientas muy corrientes. O sea, yo igual utilizo el PowerPoint y a veces les doy bastante contenido, pero en todas las clases les recalco que lo que más me interesa a mí como profesor es que ellos logren integrar y dar respuesta a ciertas soluciones de la disciplina, que en el fondo es lo que van a tener que hacer en su vida profesional. Así que ahí, en ese sentido, yo lo he visto bastante motivado. Todavía no logro que ellos por sí mismos se activen y participen mucho, pero de a poquito voy captando ese interés y bueno, hasta el momento estoy contento, pero todavía tengo mucho espacio para mejorar y para implementar otras estrategias que de hecho ahora Daniel comentó, que me parecieron súper interesantes y por lo cual también te agradezco mucho. Así que esa sería mi experiencia y muchas gracias por la instancia. Muchas gracias, Sebastián. Y claro, ese también es la idea, que en el fondo lo que quede, no le quede a la y los estudiantes en la boca el sabor de que, claro, los queremos pillar, sino que los tenemos que calificar, pero nuestro primer interés es que aprendan. Y a propósito también de lo que dijiste, y te felicito también por la innovación, es que y recordando también lo que hablábamos con Heidi, en que así como nosotras y nosotros como docentes estamos enfrentando, ¿no es cierto?, esta crisis, nos estamos enfrentando a la necesidad de innovar, etcétera, las y los estudiantes también, ¿no es cierto?, se están enfrentando a nuevas formas de aprender. Y ahí también recordar un poco cuánto tienen en realidad de nativos digitales, cuando en realidad en tecnologías educativas, y esto también lo han escuchado cada vez que hago un taller, ¿no es cierto?, al parecer son más náufragos digitales que nativos, ¿ya? Entonces, claro, ahí también el llamado es a no desanimarse, si muchas veces ahí los estudiantes no responden por todo el cariño incluso que uno les pone a las actividades, al diseño, pero en el fondo estamos ambos estamentos, digamos, atravesando esta curva de aprendizaje. Así que ahí todo el ánimo y felicitaciones, Sebastián, por la innovación. Gracias. En el chat había una pregunta de Eduardo respecto a la objetividad, o más bien a la confiabilidad. ¿No debería validarse por juicio de expertos? Claro, uno lo que puede hacer es validar su actividad, ¿no es cierto?, su instrumento de evaluación, donde efectivamente lo que uno busca es validar, ¿no es cierto?, el juicio que uno hace. Si el experto o la experta, la cual yo busco, ¿no es cierto?, con el que yo valido el instrumento, tiene un juicio totalmente distinto, o por ejemplo, si yo voy donde Heidi y me dice su hija tiene rubiola, y voy donde otro pediatra y me dice su hija tiene, no sé, tiene gripe, ¿no es cierto? Ahí claramente hay un problema con el juicio, ¿no es cierto? Hay una disonancia entre el juicio de esos expertos. En ese caso, una buena forma, ¿no es cierto?, es validarlo con el juicio de algún compañero o compañera de la disciplina.
Carolina pregunta, ¿se recomienda usar una tabla de especificaciones? Sí, se puede ocupar. Ya, no sé si la orientación institucional ha llegado a usar, es que se use ese instrumento específico el de la tabla de especificaciones, pero sí, totalmente, también eso va a ayudar a, a reforzar, ¿no es cierto?, el diseño que hay detrás de toda nuestra experiencia y que los estudiantes también puedan percibir que efectivamente todo lo que hacemos con ellos responde a un diseño. Ahí parece que no hay más preguntas. Sí, esas preguntas te llegaron por interno, parece, porque aquí no Sí, estaban, sí, acabo de no ver. estaban en el chat general. Perdón, violé toda la confidencialidad del chat. No. Bien, al parecer ya no tenemos más preguntas ni comentarios. Estuvo bien comentado al final del taller. Me gusta eso, que empiecen a surgir ideas, reflexiones, iniciativas por querer mejorar la práctica docente, que en realidad es eminentemente reflexiva, como ya ha mencionado Daniel en reiteradas ocasiones. Bien, entonces los y las dejo invitados para mañana. Mañana tenemos un taller con Christiansen Godoy, ella es asesora del área de enseñanza y aprendizaje, y este taller se va a referir a la construcción de preguntas de alternativas, que también tienen una lógica, ya no son descartables solamente porque sí, así que ella reúne una serie de estrategias que podemos utilizar para que nuestras preguntas alternativas sean efectivamente pertinentes para nuestros objetivos con el curso. Así que quedan invitados e invitadas para mañana. Espero que estén muy bien, que tengan una buena tarde. Muchas gracias, Daniel, nuevamente. Y nos vemos pronto. Que estén muy bien. Un Muchas abrazo, gracias. cuídense mucho. Chao, chao. Chao, que estén bien. Igual. Chao, Chao, chao. gracias. Chao, chao.